Lo dijo en la primera hora. Bueno, entramos a la recta final de nuestro espacio a las 8 de la mañana con 41 minutos. Les decía, hablemos de los temas tributarios, porque este año hay algunas obligaciones. Todos los años tenemos que cumplir con obligaciones. Obviamente es así. Este año no será la excepción, pero hay unos cambios. Habrá que reformular justamente algunas de las lógicas sobre el pago de los impuestos, y sobre eso hemos pedido un diálogo con un especialista, el jurista Miguel Ángel Puente, que nos atiende telemáticamente. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Fabricio, un gusto compartir con ustedes. Qué gusto poder estar en esta mañana. Bien, doctor, feliz año 2022. Espero lo mejor. Igual. En el ámbito de la salud, creo que es lo fundamental, salud y bienestar para usted y su familia. Gracias por atendernos. A ver, doctor, estamos ya en el segundo día laborable del año. El año comenzó el 1 de enero y con el inicio del nuevo año empieza el año fiscal y por ende se empiezan a aplicar totalmente nuevas disposiciones. Ahora sí la reforma tributaria está en plena vigencia totalmente, doctor. Es correcto, sí, la reforma tributaria que entró por decreto ley el 29 de noviembre del año pasado en vigencia tenía algunas disposiciones que entraban en vigencia a partir del 1 de enero, aquellas relacionadas temas impositivos con impuestos que tienen una liquidación de orden anual, como el tema del impuesto a la renta, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. En el caso particular de las personas naturales, efectivamente se ha establecido algunos cambios en la liquidación y pago del impuesto a la renta a partir del 1 de enero del 2022. ¿Cuáles son estos cambios? Primeramente, que las personas que tengan ingresos anuales superiores a $11,310 van a pagar impuesto a la renta. Quienes tengan ingresos anuales menores a $11,310 no pagan impuesto a la renta, ¿no? Primer tema. Segundo, la tabla del pago del impuesto a la renta es una tabla progresiva, que antes teníamos un límite de tarifa de impuesto a la renta del 35%, ahora se ha elevado al 37% para aquellas personas que tengan unos ingresos anuales superiores a $100,000. Segundo cambio. Tercer cambio es que anteriormente podíamos deducir los gastos personales hasta un límite establecido y hasta un monto del 50% del impuesto a la renta causado. Hoy se ha cambiado el concepto de deducción de gastos personales, deducción de gastos que corresponden a alimentación, salud, vestimenta, vivienda, educación, turismo. Esta deducción de gastos personales hoy se cambia por un concepto de un crédito tributario o una rebaja en el pago del impuesto. ¿Cómo se calcula? Igual, con la misma proyección de gastos personales, pero ahora ya no se deducen para aplicar la tabla correspondiente, sino que del valor del impuesto a la renta se descuenta un valor que, en términos generales, para hacerlo más simple, porque el proceso es medio complejo de cálculo, es aquellas personas que ganen más de $24,000 al año van a poder rebajarse si es que justifican en su proyección de gastos personales y si tienen los comprobantes de gastos respectivos, pueden del valor que les salga del impuesto a la renta descontarse $500. Las personas que ganen menos de $24,000 van a poder descontarse $1,000 del pago del impuesto a la renta. Ese es básicamente el valor. Entonces, si una persona tenía que pagar, hecho el cálculo, aplicada la tabla, inventos, $7,000 de impuesto a la renta, si gana menos de $24,000, entonces va a poder descontarse $1,000, es decir, ya no pagará el valor inicial, sino menos $1,000. Y lo mismo, si gana más de $24,000, podrá descontarse $500 del valor a cancelar. Entonces, algo que es importante también tener en cuenta, y es que los trabajadores tienen la obligación, y los empleadores también, de dar las facilidades para que se presente la proyección de gastos personales. Esto es un tema bien importante. Hasta el 31 de enero del 2022, los trabajadores deben presentar la proyección anual de gastos personales para poder beneficiarse de esta rebaja, ya sea de $500 o de $1,000, según corresponda en el pago del impuesto a la renta. Ahí permítame interrumpirle para recapitular un poquito. A ver, deducciones, digamos, nosotros los contribuyentes debemos seguir pidiendo facturas tal y conforme lo hemos hecho en los últimos años. Por ejemplo, creo que muchos priorizamos las facturas de vivienda, de educación, de alimentación, de salud y de vestuario. ¿Estos 5 rubros se mantienen o hay un cambio ahí?
Se mantienen totalmente. Esos los 5 mismos rubros. rubros. Exactamente, ¿sí? Ya, pedimos eso, llega el año y ¿qué hacemos? Es decir, ya no hacemos, digamos, la deducción, sino usted habla de crédito tributario. Así es. ¿Cómo se calcula esto? Del monto de los gastos personales que yo he pedido las facturas, como usted bien menciona, Fabricio, de vivienda, de salud o lo que fuera, yo de ese monto tengo la posibilidad de aplicar un descuento que corresponde al 20% de esos gastos personales, si es que mi ingreso es menor de 24,000, o del 10% si es que ese ingreso es mayor de 24,000. Entonces, imaginémonos hipotéticamente, yo tengo unos gastos personales anuales de $15,000, ¿ya? En ese caso, yo puedo aplicar, si mis ingresos son superiores a 24,000, como en este caso sería, yo puedo aplicar 1,400, el 10% de eso, que son 1,400, pero tengo unos límites, y esos límites son los que ya he mencionado anteriormente, $1,000 o $500. Pero ¿cuál es la diferencia? El efecto es casi igual, pero no es igual, porque antes lo que uno hacía es, se deducía esos gastos y ahí aplicaba la tarifa. Hoy no, uno aplica la tarifa al monto del ingreso total que uno perciba, pero del valor que le sale a pagar, de eso se descuenta. Entonces, si una persona tenía, vuelvo al ejemplo que puse antes, tenía que pagar $7,000 de impuesto a la renta y tiene una deducción de $1,000, entonces ya no paga 7,000, paga 6,000. Si una persona tenía que pagar $4,500 de impuesto a la renta y ahora tiene una deducción de $500, ya no paga 4,500, sino solo 4,000. Es decir, los gastos personales hay que seguir presentando la proyección de gastos personales. Hay un formulario que acaba de expedir el Servicio de Rentas Internas que tiene que presentarse, que es muy similar al que se ha estado presentando todos los años, ¿ah? Es muy similar, tiene que presentarse hasta el 31 de enero, y si es que hubiera un cambio en lo que el trabajador proyectó que iba a tener de gastos personales y aumentaron esos gastos, en julio tiene la posibilidad de hacer un ajuste a su proyección de gastos personales. ¿Para qué le sirve? Reitero, porque en el momento en que tenga que liquidar su impuesto a la renta, esto es en marzo del 2023, que liquida el impuesto a la renta del año 2022, ahí va a poder aplicar el 20% de esos gastos personales como una rebaja, con los límites que ya he mencionado, $1,000 o $500 según corresponda. Ahora, yo le pregunto a usted, este nuevo esquema, eliminamos las deducciones y vamos al crédito tributario, ¿es más conveniente o era más conveniente las deducciones? Económicamente para el trabajador era más conveniente las deducciones, es decir, hay que partir de algo real, y es que la tabla lo que ha hecho es incrementar la tarifa impositiva, y al eliminar o cambiar las deducciones contra el crédito tributario, obviamente va a haber un efecto de recaudación que se estima mayor en $100 millones respecto a lo del año pasado. Entonces, es evidente que el gobierno lo que busca, y como esta es una ley que lo que pretende es de alguna manera financiar el proceso de vacunación o soportar la afectación creada por el COVID, entonces obviamente tiene un fin recaudatorio. No podemos desmerecer ni tampoco ocultar esa realidad. Entonces sí, ahora las proyecciones indican que quienes van a pagar más impuesto a la renta de lo que pagaron por el ejercicio 2021 es el 3.4% de la población. Entonces eso también es importante mencionarlo, es decir, los contribuyentes van a pagar más con este esquema, sí van a pagar más, pero ¿quiénes van a pagar más? El 3.4% de la población, que son aquellas personas que tengan unos ingresos superiores, en términos ya absolutos, superiores a $3,500 mensuales. Quienes tienen unos ingresos menores a $3,500 va a ser casi lo mismo, en algunos casos ligeramente mayor, ligeramente menor. ¿Dónde se va a sentir la mayor carga? Es aquellas personas que tengan ingresos mensuales superiores a $3,500. ¿Por qué allí? Porque la tabla es una tabla progresiva en la cual el impuesto, quienes más ganan tienen una tarifa de impuesto más alto, que comienza en el 5%, 10, 15, 20 y termina en el 37%. Y también porque la deducción, recordemos, tiene un límite. Entonces, si una persona tiene que pagar, vuelvo al mismo ejemplo que puse un momento, $7,000 de impuesto a la renta y tiene una rebaja de 1,000, paga 6,000. Una persona que tiene que pagar 30,000 de impuesto a la renta y tiene la misma rebaja de 1,000, entonces va efectivamente a pagar 29,000. Entonces, el efecto bruto de pago es mayor justamente en las personas que
tienen ingresos superiores a $3,500. Pero, reitero, de alguna forma la justificación presentada por el Ministerio de Finanzas es que esto, o sea, quienes van a tener que pagar más impuesto a la renta de lo que pagaron por el año 2021 es del 3.4% de la población. Entonces, obviamente a nadie le gusta pagar más impuestos, pero esta es una realidad. Esperemos ahora que esos recursos sean debidamente utilizados y que puedan efectivamente tener el fin y el destino que esperan los contribuyentes. Es decir, con esta aclaración que usted hace, doctor Miguel Ángel Puente, es incorrecto lo que había trascendido en las últimas semanas en el sentido de que hay un golpe muy duro a la clase media de la economía, a los profesionales que facturan. No es tanto así. No es tanto así, no es tanto así. Sí había visto yo algunos comentarios en que la clase media iba a ser asfixiada. Bueno, la pregunta aquí es ¿qué es clase media y desde qué ingresos se puede considerar como clase media o hasta qué ingresos se puede considerar como clase media? Y ahí podríamos ser, esa es una calificación o cualificación bastante subjetiva. Pero la realidad es que efectivamente las personas que ganan $2,000, por ejemplo, reitero que era uno de los puntos que se había mencionado, prácticamente van a seguir pagando lo mismo, ¿sí? Las personas, reitero, que ganan más de $3,500, ellos sí van a tener efectivamente una afectación, en algunos casos menor, en otros casos mayor, pero reitero, o sea, hay que tener en cuenta que este es una ley que lo que pretende, yo creo que la ley hay que verlo en conjunto, ¿no? Es decir, estamos hoy hablando y hemos hablado todo este momento solamente sobre el tema del pago del impuesto a la renta a las personas naturales, que es lo que nos ocupa, pero también tenemos otros temas de la reforma y lo que se busca, por ejemplo, yo creo que es positivo el que se hayan eliminado ciertos beneficios de exoneraciones del pago de impuesto a la renta para sociedades que lo que hacían es distorsionaban el esquema tributario en el país. Entonces yo creo que es adecuado, por ejemplo, que se hayan eliminado ciertas exoneraciones de tal manera que las empresas, una empresa se crea con un fin que es efectivamente tener ingresos, pagar sus costos y gastos y obviamente tener una utilidad. Y las empresas que tienen una utilidad deben pagar impuesto a la renta, es decir, era un poco generoso, por llamarlo de alguna manera, el que hayan exoneraciones para el pago de impuesto a la renta por 15 años, 12 años, 10 años, 8 años, o rebajas sustanciales en el pago del anticipo, y estos se han eliminado. Entonces yo creo que de una u otra manera esta es una reforma que busca de alguna manera simplificar, eliminando estas exoneraciones, dejando un esquema más general, más aplicable de manera ordenada. Y pues obviamente, reitero, no podemos ocultar la realidad. Esta reforma tiene un fin recaudatorio que es justamente de alguna forma cubrir los costos o las afectaciones que tiene para el Estado, lo que ha originado para el Estado la pandemia. Y es algo que no está pasando en Ecuador, es algo que está pasando en la mayoría de países de la región y del mundo. Están existiendo reformas tributarias que lo que pretenden es de una u otra manera obtener algún tipo de contribución especial, temporal o lo que fuera para subsanar estos temas. Pero lo importante, reitero, es que el gobierno pueda utilizar adecuadamente sus recursos y se tengan el fin adecuado y se manejen de manera óptima y adecuada esos recursos. Eso creo que es lo que el contribuyente espera, porque si el contribuyente está dispuesto a hacer un sacrificio, pero va a poner en un saco roto, eso es lo que el contribuyente no va a tolerar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la misión que tiene el gobierno, demostrar que estos recursos que han sido extraídos de los contribuyentes tengan el fin adecuado. Aquí tengo un par de preguntas que nos hace la audiencia. Le doy un abrazo a mi colega periodista y amiga Ela Zambrano, que me dice: ¿cómo cambia la declaración del IVA para las personas con trabajos ocasionales? Entiendo que si supera un techo se paga un valor adicional. ¿Es así? No. La declaración del IVA, el IVA básicamente se mantiene en el 12%. El IVA tiene determinados bienes y servicios que se exonera el pago del impuesto, se establece una tarifa cero del IVA, justamente, por ejemplo, para determinados productos, y en otros igualmente que habían exoneraciones no justificadas, más bien pasan de tarifa cero a tarifa 12%. Digamos que los servicios de orden profesional igualmente tienen el mismo tratamiento del impuesto a la renta que hemos visto en este momento, es decir, están sujetos a la misma tarifa. Los ingresos, ya sea por relación de dependencia o por servicios profesionales menores a 11.310 no pagan impuesto a la renta, superiores a 11.310 se aplica la tabla y una vez obtenido el valor se descuenta o 500 o $1,000 del valor a pagar. Y esa es la forma, digamos, simple, pero no existe ninguna diferencia. Ahora, puede ser que tal vez la referencia a la que haga mención esa pregunta es
Recordemos que existe un sistema nuevo que se llama el sistema para microempresarios, que suprime o reemplaza lo que se conocía antes como el sistema de microempresas y el RIMPE, y lo que busca es tener una tabla de pago de impuesto a la renta para aquellas personas que están consideradas como micro y pequeñas empresas, es decir, aquellas que tienen hasta $300,000 de ingreso al año, pueden efectivamente acogerse a este sistema. De hecho, el Servicio de Rentas Internas ya ha hecho una depuración y ha obtenido una base de aproximadamente 900,000 contribuyentes que estarán sujetos a este sistema especial, y ellos pagan efectivamente una tabla en la cual van a pagar desde una tarifa desde 1%, 1.5% hasta un tope del 2% sobre los ingresos, que es el impuesto único que van a pagar, en vez del sistema general que corresponde precisamente a la tarifa del 25%. Entonces es un sistema simplificado para aquellas personas que tienen ingresos o aquellas actividades económicas que tienen ingresos menores a $300,000 al año. Por acá también Franklin nos escribe y nos dice, ¿cómo queda el RICE, doctor? El RICE se elimina, este sistema RICE es sustituido justamente por este sistema de microempresa que acabo de mencionar. Entonces se elimina tanto el sistema de microempresas como el RICE, y ahora se establece este sistema denominado RIMPE, que lo que busca es justamente que la persona pague un valor mensual sobre el monto que tiene efectivamente proyectado sus ingresos, pero siempre y cuando, reitero, estos ingresos no superen los $300,000 al año y siempre y cuando no correspondan a determinadas actividades. Por ejemplo, la actividad de construcción, la actividad de servicios profesionales está separada de este sistema simplificado. Entonces se elimina el RICE, se elimina el sistema de microempresas y se reemplaza por este sistema del RIM. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos aportes y con seguridad en el futuro le vamos a seguir solicitando entrevistas para seguir hablando de estos temas. Que tenga una buena jornada, doctor. Siempre es un gusto, Fabricio, un gusto, un abrazo a la distancia. Pase muy bien. Muy amable al especialista Miguel Ángel Puente conversando con nosotros y explicando cómo opera el pago del impuesto a la renta, la declaración, las deducciones que se cambian por crédito tributario. Claro, él decía, para los contribuyentes era mucho más fácil o mucho más conveniente el régimen anterior. Habrá que ver cómo nos toma este nuevo régimen a partir de la reforma tributaria. Y al final sabremos si efectivamente es un golpe, sobre todo para los profesionales que no tenemos relación de dependencia, que facturamos y que obviamente con la facturación tenemos que pagar impuestos. O sea, no hay cómo evadir impuestos. Cuando usted factura, tiene que pagar impuestos y, de hecho, paga impuestos. De este tema habrá que seguir hablando. 8:58 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.